Hola, buenas noches, ¿cómo están? Tantos tiempos. Ya se nos acabó el fin de semana, así que les doy la bienvenida de vuelta a la próxima rutina de esta semana. Mi nombre es Marian Dávila, soy directora del Instituto de Neurociencias para la Felicidad, psicóloga clínica, dedicada 100% al trabajo de la investigación y el desarrollo de la innovación en el trauma durante muchos años. Hoy día hay algo que tiene mucha fuerza en el trabajo de la curación somática, que es volver a sentir el cuerpo. Justamente esta semana he estado en un entrenamiento, justamente aprendiendo nuevas técnicas. Hola querida Vero, buenas noches, qué bueno verte por aquí. Estamos acá, ¿no? En este mundo todo el tiempo funcionando a 1000 por hora. Unos más que otros, depende de la forma de ser también de la persona, y todo el tiempo estamos muy carentes de espacio personal, muy necesitados de tener un momento de comprender, de conectarnos, ¿no? Sí, la Verito me pone una hojita y un corazón verde, sí, de conectarnos con la naturaleza, de volver a sentirnos partes de ella, ¿ya? Más que una metáfora, es una realidad muy importante del trabajo con el cuerpo, el trabajo en el trauma. Antes se pensaba que el trauma era solamente una vivencia psíquica, psicológica, y que no tenía impacto en nuestro cuerpo, ya que todas estas experiencias de enfermedad iban relacionadas con fallas físicas del cuerpo ante los eventos disfuncionales que podían haber en la alimentación, en la falta de ejercicio, en las cosas hereditarias, ¿no? Pero no es así. En verdad, sí tenemos una carga genética importante en nuestro cuerpo que hace que estos procesos y estas formas de percibir la realidad en nuestra capacidad adaptativa tengan una forma muy similar unos con otros, ¿ya? Un bebé cuando nace es solamente cuerpo, es una expresión del cuerpo en sí mismo, ¿no? Uno lee a Didier Rancière, un psicoanalista que hablaba sobre el yo-piel, que es un libro más complicado, la verdad es bien difícil entenderlo, pero lo que es sustancial es que efectivamente el bebé pequeñito, ¿no? Apenas está experimentando este lado físico, ¿no? Salir del vientre de la madre, un espacio líquido, con una alimentación, una nutrición vía cordón umbilical, ¿no? Es muy directo a salir al aire, a hacer el ejercicio físico de la sobrevivencia, ¿no? De la capacidad de ese cuerpo de poder entender un nuevo escenario. Sí, todos tenemos un proceso neuroceptivo, ¿no? Una serie de mecanismos a nivel del cuerpo y del cerebro con el que el bebé nace, que nos permite realmente entender que ese bebé tiene las posibilidades adaptativas necesarias para lidiar con los cambios de temperatura, con su sensación del hambre sin poder conectarse y pedir que le den de comer, ¿no? Él expresa a través de sus señales orales o gestos que hace, que están súper inducidos desde patrones genéticos, ¿no? A poder entrar en contacto con su cuidadora, con su madre, para poder hacer ese largo viaje que representa un cerebro maduro. Un cerebro maduro en las mejores condiciones, estamos hablando de 25, 26 años. Ya en no tan buenas condiciones, con algunas cosas de por medio, una enfermedad, algún trauma clínico, haber pasado por una meningitis, haber pasado por una peritonitis, haber pasado por una intervención de urgencia, que haya tenido una prolongada recuperación, va a hacer que todos los procesos, ¿no?, se pongan más complejos, una epilepsia, por ejemplo, ¿no? Todas estas como cuadros que van acompañando el desarrollo de la persona en sí misma, una diabetes temprana, gestacional, problemas de adicciones de los padres, pueden haber muchos elementos, la neurodivergencia, un grado de autismo, un grado de desarmonía cerebral, etcétera, van a hacer que estos procesos se demoren más todavía y sea más complejo, más difícil mantener un ritmo del desarrollo neurobiológico adecuado a los hitos de desarrollo, que hoy día son de bastante complejidad. Escuchando el otro día al doctor Maturana, psiquiatra infantil, especialista también en neurodesarrollo, justamente hablaba que es lo que más afecta a este neurodesarrollo: la alimentación, la pobreza, ¿ya?, y la baja estimulación.
Son tres cosas que nosotros todo el tiempo tenemos la necesidad de nosotros mismos. Todo el tiempo hacernos cargo, primero del infante, del pequeño que no está pudiendo, y de nosotros después como adultos al momento de desarrollar un sistema de vida. ¿Ya? Estar en el cuerpo no es una experiencia que hoy día nosotros la tenemos integrado en nuestra sociedad, ¿no? El cuerpo siempre fue lo prohibido, el cuerpo siempre fue distinto visto desde el punto de vista de las religiones, de las culturas. Entonces también tiene un sesgo muy complejo en el momento de hablar de dónde estamos en el cuerpo y de dónde lo estamos mirando, ¿no? Hay sesgos, hay dogmas, hay referencias de patrones familiares, hay condiciones en el género, lo que se puede tocar, lo que no se puede tocar, cómo se debe tocar, no se debe tocar, a dónde accedemos, cuál es nuestro límite corporal, ¿ya? Entonces, esto del cuerpo ha sido interesante porque en un principio, cuando yo llegué a la experiencia somática, a través de mi profesora Catalina Ureta y luego a través de Peter Levine, también ahí trabajando un poco, asistiendo, y en los cursos, distintas cosas que ya uno va implementando, va investigando, empecé a darme cuenta que sí, que efectivamente era cierto esto de que el cuerpo, como dice B.C. Batecock, lleva la cuenta, ¿no? Toda esta historia que es muy, muy reciente, de estos últimos 25, no, ya unos 50 años, ¿no? En que estamos desde la posguerra, donde realmente estamos viendo que desde ese tiempo se veía que los soldados venían con algunas alteraciones bastante importantes del estrés postraumático, ¿no? De la neurosis de guerra, y entonces nos dábamos cuenta de que esas personas no se recuperaban, se volvían muy, muy asociales, no querían conectarse con otros, tenían miedo muy profundo, repetían ciertas escenas y había actitudes violentas, o a veces realmente no podían convivir en la sociedad en que estaban porque estaban dañados, ¿no? Dañados por la experiencia de guerra, por ver el impacto de ver morir a otros. Muchas de las cosas que nosotros vemos en las guerras que se producen, como hoy día las que tenemos lamentablemente, y que sabemos que están habiendo genocidios y distintas situaciones realmente caóticas, todos esos niños y esas generaciones van a sufrir consecuencias posteriores, ¿no? Una guerra tiene muchas secuelas. Todas las épocas donde ha habido torturas, donde ha habido genocidio, donde ha habido muertes de situaciones de violencia, eso marca a las familias, marca a la vida de esa población, lo deja con una impronta muy tremenda, una herida muy profunda, que quizás me pregunto yo si se supera. Realmente yo me pregunto si se supera. Y curiosamente, el problema de nosotros siempre en el ser humano siempre es la agresión, la agresividad. Es algo que nosotros, dijéramos, bajo la visión de Otto Kemberg, ¿no? Parte de la estructura tiene un proceso agresivo, siempre va a ser una agresión, y el control de esta, como nosotros la tenemos. Ahora, el control de la agresión siempre ha sido y siempre será, ¿no? A través de las vías cerebrales, ¿no? De la zona frontal, siempre vamos a tener como ciertos procesos inhibitorios, ¿no? Del control de la ira, de la rabia, de la violencia. Pero también cuando nosotros estamos, dijéramos, en procesos de peligro, toda nuestra estructura modifica sus patrones y ya deja de estar un razonamiento frontal para ir a un sistema límbico donde las emociones primitivas, ¿no? Son las que nos rigen en la respuesta de defensa. No es, dijéramos, algo tan fácil de lidiar, sobre todo si ves que van a dañar a un hijo tuyo o en ese momento están tratando de matarte, de que no puedes arrancar de las situaciones de violencia y que necesitas defenderte. Entonces, bueno, todo ese proceso aparece ahí en complejo y con respuestas súper automáticas que ni siquiera pasan por la corteza, sino que son subcorticales, y entonces vamos a tener estallidos de violencia. Y bueno, cuando tú ves que el ser humano es múltiple, ¿no? Tiene muchas funciones en su razonamiento y eso hace que el ser humano sea complejo, ¿no? Vivir en el cuerpo puede ser una tremenda, tremenda ayuda. El cuerpo nos da síntomas que son desagradables también.
insomnio, tenemos problemas con la ansiedad, tenemos jaquecas, tenemos migrañas, tenemos colitis, tenemos colon irritable. O sea, hay muchas cosas que nuestro cuerpo sufre cuando nosotros estamos en estos procesos adaptativos o mal adaptativos, donde nos sentimos sumamente superados por las circunstancias y el cuerpo reacciona en una forma protectiva. O sea, ¿sabes qué más? Yo me voy a enfermar, me voy para casa, no me interesa que haya clase, no me interesa que yo te quiera trabajar, no me interesa que nada, chao, yo me voy. Y nosotros vamos a ver que siempre el gran problema de las empresas y de las instituciones es, ¿no?, las licencias, no de aquellos que se van de vacaciones, ponte tú, sino las licencias reales, las licencias que realmente hacen que la persona, dijéramos, viviendo esta experiencia de la necesidad de protegerse, de aislarse y de que el cuerpo le dice, yo aquí no voy más. No voy más. Muchos cuadros depresivos tienen que ver con esa sensación de abatimiento, que tiene que ver con esa sensación de que el cuerpo sí tiene una forma de responder a la adaptación y se defiende, ¿ya? Muchas de estas defensas no solamente son psicológicas, son motoras, son kinestésicas, realmente son automáticas, son autonómicas, tienen que ver con dijéramos también, con toda mi capacidad perceptiva de cuánto yo me siento sobrepasado y con la ventana de tolerancia, ¿no? Cuando mi sistema nervioso autónomo se desregula y ya definitivamente estoy viviendo algo mucho más complejo y ya no estoy pudiendo abrazar y vivir esa tensión de una forma que la pueda sobrellevar. Sí, es importante bien el cuerpo, pero no es fácil comenzar a sentir, sí. Siempre que nosotros hablamos, muy buen punto, qué bueno que lo dices, Vero, o sea, hay toda una educación muy compleja para entrar en nuestras experiencias y las vivencias que vamos a encontrar en el cuerpo, ¿no? Siempre Peter Levine hablaba de crear un continente, ¿no? Un continente entendiendo como un marco profundo, psicológico, de poder sostener las experiencias que nos hacen reflexionar profundamente. Voy a poner un ejemplo. Esta semana, como les decía, estaba trabajando en liderazgo de gentileza, practicando, dijéramos, lo que es la meditación, y muy ordenaditos, todos los días a tal hora, tal tipo de meditación, con trabajo de respiración, etcétera. Y claro, en ese momento, son media hora de trabajo, empiezas tú a tener esta conciencia, ¿no?, interna, del yo más profundo. Entonces, hoy en realidad lo más importante para mí en este tiempo fue tal cosa, y uno empieza a hacer el insight, ¿ya? Empieza a darse cuenta como hoy en realidad sí fue importante. Por ejemplo, yo pensaba en uno de los días de la meditación, en realidad si estoy en otro país, por ejemplo, no me interesa tantos problemas familiares, no tengo tantos conflictos con tanta cosa, pero echo de menos mi familia y echo de menos estar ahí unidos. Pero y cuando estoy fuera tengo otros problemas, entonces uno se puede entender muchas cosas de uno mismo estando en el cuerpo y dándose esos espacios. Entonces, usted quiere entenderse a sí misma, va a tener que volver al cuerpo, ¿ya? La meditación no es solamente meditación, la verdadera meditación te va a llevar a ese espacio personal tuyo de poder conectar contigo mismo, un cerebro que está funcionando en ondas teta, en ondas alfa, donde la forma de procesar la información se vuelve diferente. Entonces, no todo el mundo le gusta la meditación, pero sí podemos hacer respiraciones, ejercicios somáticos, sensaciones sentidas, ¿no? Volver a recuperar esa fuerza que tiene el cuerpo de poder sostenernos y de sentirnos con nosotros mismos, ¿no? Realmente es volver a estar con uno mismo, ¿ya? En el trauma muchas veces el cuerpo tiene dos vías. La disociativa, ¿no? Cuando yo me salgo del cuerpo, porque como dice la Vero, es muy complicado estar en el cuerpo. Tengo que lidiar, por ejemplo, con situaciones de maltrato o recordar cosas que son de violencia, de algún tipo, sexual, emocional, psicológica, etcétera. O tengo la línea que no es disociativa, sino que es la línea psicosomática, es decir, que tengo problemas de acné, que tengo problemas de peso, que tengo problemas de ansiedad, que empiezan a manifestarse síntomas
físicos y psicológicos, ¿no? Que no se disocian, ¿no? La disociación, chao pescado, me olvido, yo, me duele la cabeza, todo el santo día no importa, ya veré qué hago, me tomaré todos los remedios, pero no tengo idea por qué. No, porque en realidad es muy difícil entender que en realidad lo que me está pasando es que ese jefe me atora, es que mi compañero de trabajo no me ayuda, es que en realidad en mi familia tengo hartos problemas y me saturo con eso y me sube la presión arterial porque el sistema es sensible a la tensión y entonces eso va a generar problemas a nivel de la circulación del cerebro y aparece la jaqueca tensional, ¿no? Y así vamos teniendo distintos síntomas que son disociados y que son más bien separados y que nosotros por la necesidad de funcionar ya vamos a ir sufriendo consecuencias somáticas y psicosomáticas, pero quizás no con tanta rabia. Yo diría que la disociación tiene que ver con separar emociones, ¿no? No con tanta pena, no con tanto susto, porque pucha, prefiero que me duele la cabeza que quedarme sin trabajo. Hay un enfrentar un miedo real. Entonces, no estamos hablando de que el trabajo en el trauma en verdad sea algo como suavecito. Yo diría que sí hay ciertas cosas que son obviamente técnicas, en el sentido que nosotros sabemos que abordar un trauma tiene que ser gota a gota, como diría Levin, tituladamente, paso a paso, y a veces un buen trabajo implica 40 sesiones. En la línea que trabajo yo de Holding Point Process, el PHP, la curación somática, obviamente que es más intenso, es más rápido, se ocupan minerales, se procesan más cosas del sistema nervioso porque lo estimulamos, hay una serie de otros elementos que se cruzan, ¿no?, en este trabajo, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a estas técnicas que son como que recién están entrando en nuestro marco clínico. Entonces no son tan conocidas, son algunas personas que se topan con otras y que van sabiendo que sí hay una posibilidad de, en vez de estar, por ejemplo, exacerbada, dijéramos de agotamiento, unas 4 sesiones durante un mes, una vez por semana de Holding Point Process, pueden realmente hacer que la persona haga un reseteo realmente profundo del cansancio que tiene y que pueda seguir funcionando sin ese tremendo desgaste que después va a producir lo que se llama la depresión por estrés físico. Acuérdense que la depresión por estrés físico existe y le llaman burnout. Pero la depresión es una depresión porque el estrés físico va a aumentar el cortisol va a reducir bastante ciertos neurotransmisores y vamos a sentir que ¡chum!, nuestro cerebro se apagó. Y ese es el burnout, la depresión por estrés físico. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser conscientes de nuestro... Antes uno tenía en las casas, yo creo que todavía existen, no sé, estas cosas como tapones que se saltaban cuando había mucha carga eléctrica o había alguna cosa. Nosotros también tenemos esas señales somáticas, esas emociones, esos sentimientos que aparecen como estas resistencias, ¿no?, que se queman en el momento en que ya no somos capaces de lidiar con tanta tensión y el cuerpo se defiende. Entonces, ¿cómo volvemos, no? Lo interesante sería preguntarnos cómo volvemos al cuerpo, cómo empezamos a sentir que no es tan tremendo, que hay algo muy bueno ahí que puede suceder. Y se entiende por qué la gente no entiende, oye, trabajar con el cuerpo es difícil. Sí, es difícil, pero también para poder trabajar con el cuerpo, nosotros necesitamos generar lo que se llama una neurocepción positiva. Y necesitamos generar un vínculo de seguridad con nuestros pacientes. Pero no es una seguridad de que yo no le voy a hacer nada a mi paciente, no lo voy a morder, no lo voy a atacar. Es una seguridad somática, por decirlo así. Esa es la gran diferencia en cuanto a la intervención, ¿no? Justamente ahora estoy preparando un curso sobre, por ejemplo, preparar a las personas para dormir en la noche. Un checklist de cómo generar rápidamente una descarga del sistema nervioso con ciertos ejercicios secuenciados, ¿no? El cuerpo tiene como, podemos manejar los niveles de oxígeno, podemos manejar el ritmo cardíaco, podemos manejar ciertas cosas que están plásticamente puestas en nuestro sistema para reorganizar las respuestas, ¿no?, desorganizadas del sistema y que nosotros podamos encontrar entonces un ritmo, ¿no?, que en realidad el sistema siempre es ondulatorio, es decir, siempre va en frecuencias de onda. Como uno ve el electroencefalograma, ¿no?, el cerebro también funciona siempre en onda. Y nuestro sistema nervioso se relaciona
desde lo somático y desde todo lo que es como más bien, dijéramos, inconsciente en forma automática. Entonces también hemos tenido que aprender. Yo diría que la primera parte, cuando el trauma se puso de moda, que en realidad el trauma hace rato que está, dijéramos, con la neurociencia ha aparecido más información. La primera etapa de las personas que aprendieron sobre el trauma, ¿qué es lo que aprendieron? Aprendieron que existe un sistema nervioso. Aprendieron que existe un sistema somático. Aprendieron que existe el sistema de la teoría polivagal. Eso es lo primero que aprendieron. Tuvieron que aprender a entender el lenguaje del cuerpo a través del sistema nervioso, ¿no? Esa es la primera patita que sucedió en esta primera innovación, ¿no?, de la neurociencia. Decir, señoras y señores, don Peter Levine señala, ¿no? En ese momento no lo señalaba técnicamente hablando, sino que desde su experiencia clínica, experto en un doctor, ¿no?, experto en su memoria de doctorado es sobre estrés neurofisiológico, él es un doctorado en neurofisiología, ¿no? Él dice, no, ¿saben qué más? El estrés, el trauma, alteran el sistema nervioso. Ya no estamos hablando de un trauma psíquico, estamos hablando de un efecto del sistema nervioso que se altera en un proceso de traumatización. Pero ¿y cómo hago para defenderme entonces del estrés y del trauma? Si yo no tengo idea cómo funciona mi sistema nervioso. Yo sé que tengo un sistema nervioso, sé que tengo neuronas, ¿ya? Pero cómo estas funcionan, lo único que sabemos es que, no sé, por cultura general, existen las neuronas y que tienen impulsos eléctricos y que además generan neurotransmisores y que están en el cerebro y que hay ciertas cadenas de neuronas que recorren a través de la médula espinal y llegan a todo el cuerpo, ¿no? Conectan. Ya es los grandes sensores que bajan el sistema somático, todo lo que es periférico en relación al sistema nervioso. Pero eso es todo lo que sabíamos. No teníamos idea cuáles son los mecanismos inconscientes de activación. Como que además, ¿no?, en el segundo nivel de comprensión de lo del trauma, nadie pensaba que lo que dice Bessem, ¿por qué el libro de Bessem-van-der-Kolk hoy día es el gran libro? Porque Bessem-van-der-Kolk te muestra técnicamente que el trauma tiene memoria. Y todavía nosotros estamos pensando memoria, ¿dónde está la memoria? Nadie sabe dónde está la memoria. Hay áreas, ¿no?, que se han visto que hay más focalizado cierto tipo de memorias, pero el cerebro es asociativo, es un conectoma. O sea, el cerebro ya no funciona solamente por áreas, sino que está interconectado ya en un todo que va a registrar un input, un estímulo y lo va a interpretar. Entonces, además, Levine señala en ese momento que efectivamente no todo el mundo se trauma por lo mismo, porque hay una interpretación de ese sistema nervioso y de esas memorias para poder asumir si ese cerebro puede lidiar con ese estímulo y va a poder moderar ese impacto o se va a desorganizar la respuesta nerviosa ante una situación de estrés o de shock traumático, ¿no? Entonces, ahí también él pone el segundo hito, oye, tú puedes saber mucho del sistema nervioso, oye, que existe el tono vagal, el polivagal, y que en realidad el nervio vago ventral, dorsal, lateral, perfecto, pero ¿y de qué te sirve eso si no entiendes que eso además está asociado a la memoria? Que eso además tiene que ver con qué tipo de estructura de personalidad está sosteniendo esa experiencia traumática. Porque no es lo mismo una experiencia traumática para una persona, por ejemplo, en condición de autismo, o con una persona en una depresión severa, ¿no?, o con una persona que está con una crisis ansiosa. O sea, cada persona va a estar en un nivel de estructuración de su personalidad con mayor rigidez o mayor fragilidad o flexible. Entonces también nos damos cuenta que detrás de bambalinas sí afecta la estructura de personalidad, que sí es una condición también justo con el sistema nervioso, que eso en realidad uno lo va aprendiendo con los años. Yo lo aprendí, gracias a Dios, en la terapia focalizada de transferencia con Kemper, pero en realidad yo, muchos de mis colegas, no tengo idea si lo aplican o no, pero para mí es lógico pensar que hay una estructura, hay un sistema nervioso, ¿no?, y están las memorias, y esos tres elementos se mueven para poder crear respuestas. Y esa memoria tiene una memoria implícita, es una memoria que no tengo ni la más remota idea y nunca me voy a enterar que está ahí, porque son de cosas de infancia, de elementos que ya disocié o que olvidé, que integré en una memoria más de largo plazo y que ya no me recuerdo, pero que mi cerebro, cuando necesite recordarse, va a ir y va a encontrar esa memoria. Ahora, nosotros sabemos hoy en día
que la memoria en sí es una abstracción, es decir, que yo me recuerdo el día que no sé, por ejemplo, que me apreté el dedo con la puerta. Yo me acuerdo, pero es mi recuerdo personal, único y propio, creado con mis propios contenidos, ¿no? Y mis representaciones para asumir esa historia de mí. O sea, cada memoria es una historia contada por mi cuerpo, además. Por lo tanto, se vuelve a completar lo que decía Levin, cada persona tiene una forma de experimentar el trauma muy personal y de reconocer como propio muy personal. Entonces, no es lo mismo para una persona que para otra el mismo evento, y a veces sí, efectivamente hay eventos colectivos masivos donde nos sentimos todos alineados con eso. Ahora, nosotros pensando en este mes, en el suicidio, ¿no? Que en este mes estamos como en relación al tema del suicidio, como trabajando sobre ese tema, el trauma sí tiene un lado súper duro con el suicidio. El trauma también tiene que ver, acuérdese, con una parte del cuerpo que también es sumamente importante comprenderla, que es los procesos mentalizadores. Es decir, cómo yo pienso acerca de las cosas, cómo yo creo y construyo, ¿no? Mis estructuras de creencia, mis esquemas de creencia y cómo yo asocio elementos cruciales al momento de poder construir mi realidad, ¿ya? Y ahí esa también es una área muy profunda de entrar en el cuerpo. Porque muchas veces cuando yo entro al cuerpo me voy a encontrar con esas estructuras. Me voy a encontrar con la estructura de la personalidad, pero también me voy a encontrar con la estructura de creencias. Lo que está funcionando en mi proceso mentalizador. Sí, en la primavera sucede, las enfermedades emocionales, es cierto, se ha relacionado con dos elementos. Uno es la cantidad de luz, ¿no?, que recibe el cuerpo. Muchas personas tienen necesidad de tener más luz, ¿no? Pasa mucho en los países nórdicos, que sufren grandes depresiones y procesos por la baja de contenido de luz, y de repente aparece esta expresión de ir hacia afuera y realmente la persona no se siente preparada. Entonces simplemente activan estas enfermedades emocionales y aparecen mucho. Es como la amenaza de un nuevo ciclo. O sea, ya no estoy pudiendo lidiar con lo anterior, que es lo más pesado, lo más difícil, y me tengo que enfrentar a algo nuevo, no puedo y me colapso. La primavera siempre es como un empujón, es como en nosotros, además en Chile, que para nosotros la primavera, ¿no, Vero?, es como casi el verano, casi las vacaciones, ¿no? Entonces para nosotros estos últimos 3 meses es como, no, todo lo que no he hecho este año tengo que hacerlo en nuestros próximos 3 meses, contando que tuvimos todas estas semanas de que hemos estado como más relajados, por decir así, pero octubre, noviembre y parte de diciembre vamos a tener que hacer todo. Entonces tenemos por un lado el colapso emocional, justamente, de tener que enfrentar un nuevo ciclo muy contenido, y yo estoy cero energía. Estoy sin energía, mi cerebro está apagado, no hay. Nosotros sí somos seres, dijéramos que dependemos de la luz, ¿no? Mi primera carrera que yo hice cuando era más joven fue técnico agrícola, y me dedicaba a la reproducción animal. Entonces nosotros sabíamos que la cantidad de luz en el cerebro que entra a través de los ojos, ¿ya? En los animales en la primavera marcaba los celos, los ritmos de celo y de la parte reproductiva. Nosotros podíamos inducir esos procesos, pero por la naturaleza buscaba ciertos momentos para gestación y ciertos momentos para partos. Entonces se maneja por la cantidad de luz a nivel del cerebro. Y nosotros somos mamíferos igual que la ovejita. Entonces nosotros también tenemos esa parte súper compleja, y a esas personas se les ha recomendado exponerse a cierto tipo de luz. El doctor Uberman, ¿no?, tan conocido, dijéramos, él recomienda todas las mañanas caminar 15-20 minutos con el sol de la mañana y 15 minutos con el sol de la tarde, ya como una medida preventiva de estos episodios, ¿no?, y tener alta el nivel de vitamina D, ya que tiene que ver con el sol y que tiene que ver con todo lo que es el ánimo. Entonces tenemos por ese lado, es sumamente importante, y por el otro lado está la fragilidad, el venir mal del invierno, de ser malo para el frío. Hay personas que son poco tolerantes para el frío, para los días oscuros, les afecta más el ánimo, se sienten que es más difícil todo porque el cuerpo tiene
una mejor ligazón, se maneja más en climas más cálidos, por ejemplo, ¿no? Entonces el cuerpo además se resiente con el frío, ¿no? Va a depender. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho el calor, entonces yo por mí viviría siempre en lugares que hagan 10 grados, 8 grados, 5 grados, 0 grados. A mí me encanta. Yo diría que mi temperatura ideal es como 6, 7 grados, pero hay personas que necesitan 35 grados, ¿no? Y que les gusta ese calorcito y que necesitan este modo lagartija que le digo yo, que tienen varias amigas mías que llegan así, pero enteras cafecitas de puro estar al sol 3 horas. Yo estoy 10 minutos y ya estoy así como, por favor, sáquenme de aquí. Entonces también tiene que ver con este registro del cuerpo, de cómo nosotros nos enfrentamos a estos episodios ambientales. Muy importante, de verdad, estar en el cuerpo es complejo, sí, sobre todo cuando yo no confío en mi cuerpo o cuando mi cuerpo no confía en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a confiar en nuestro cuerpo. Pero también nosotros tenemos que hacer que el cuerpo confíe en nosotros. Porque si mi cuerpecito hito está esperando que yo duerma, que coma rico, que descanse, que me hagan cariñito, que me bañen todos los días, que me saquen a pasear, a tomar solcito, bien, mi cuerpo va a decir, bueno, este ser humano me cuida, va a tener cierto ritmo de cuidados, entonces el cuerpo va a estar más organizado. Pero cuando hemos pasado por circunstancias muchas veces que no son, que no están en nuestras manos, no sé, por ejemplo, nace un bebé. ¿Qué pasa? Uno no vuelve a dormir nunca más durante 2 años. No sé si le ha pasado. Yo con mis hijos tenía trastorno del sueño cada vez que aparecían, porque cada vez que tenía un hijo dormía 2 horas aquí, 3 horas allá, una por acá, otra por allá. Yo veía que mi hijo se quedaba dormido a la hora que fuera, me tiraba de guata y dormía, porque sabía que había un desorden de sueño, que ya estaba con un desorden de sueño, con un trastorno de sueño 2 años seguidos. No quedaba otra, ¿no? Iba a estar ahí en esa sensación. O pienso el mismo hecho que conversábamos con una amiga que la veo por ahí, o sea, cargar un bebé, por ejemplo, que ya pesa 10 kilos, y que estás todo el día para allá, para acá con tu bebé, o sea, te puede doler la espalda, el cuello, los hombros, los brazos, las manos, el pecho, las rodillas, todo, porque estás sobrellevando un peso, ¿no? Y el cuerpo hasta por ahí nomás, ¿no? Tiende a manejar la tensión y aparece la inflamación o aparece, dijéramos, la contracción, que son síntomas, ¿no? De una sobrecarga en el cuerpo. Entonces, sí, estamos preparados para eso. Yo creo que el ser humano igual tiene capacidad plástica y conoce el esfuerzo y conoce los afectos, y uno sobrepasa de todas maneras todas las, dijéramos, las necesidades. Si no hay que dormir, no dormimos. Si hay que cuidar al bebé, hay que cuidar al bebé. Si tenemos que estar dando papa o tenemos que estar sacando fuerzas para una situación compleja con un hijo, uno lo hace porque está esa necesidad suprema, ¿no?, de cumplir con el cuidado. Pero después vamos a nosotros pasar por momentos de descuido inevitablemente, y algo que me gusta mucho, que me hace mucho sentido cuando trabajo sobre todo trastornos de sueño, es decir, la persona que lo que se dice hoy en día es que hoy día el sueño no se recupera. Usted no durmió, va a poder descansar mejor quizás en el otro día, pero no va a recuperar las horas de sueño. Eso ya no existe en términos de la neurociencia. Sabemos que perdimos un tutito, un sueñito, y mañana vamos a sentirnos cansados, agobiados. Lo que podemos hacer es reponernos de esa falta de sueño, pero ya no recuperar. Eso es una metáfora, eso es una utopía, eso no va a pasar, ¿ya? Y por eso nosotros vemos que la mayoría de la gente que trabaja en hospitales, que trabaja en turnos, las personas que trabajan en locomoción o que tienen estos turnos por horarios, son personas que ya tienen cierto grado de dificultad y les cuesta un mundo vivir en esas situaciones, porque es difícil estar expuesto a la intervención de los ciclos circadianos y no tener una manera de poder lidiar con esa desorganización de los ciclos circadianos, ¿ya? Entonces les repito, o sea, tenemos que pensar en la estructura de la personalidad, tenemos que pensar
en la estructura de las memorias del cuerpo, en cómo el cuerpo procesa la información y cómo esta información es interpretada por la persona. Y tenemos una tercera capa, ¿ya?, que es la construcción del sistema nervioso y su capacidad de resiliencia nerviosa. Y en una cuarta capa vamos a tener que pensar que existe una estructura de creencia, ¿no?, y una serie de pensamientos y de acciones concretas de los esquemas de pensamiento que van a tratar de configurar todo lo que está detrás, ¿ya? Es como tener atrás está la estructura, ¿no?, que contiene valores, que contiene la agresión, que contiene la identidad, que contiene todo lo que es el trabajo de las defensas inconscientes, ¿no?, el sentido de realidad, o sea, aquí atrás, ¿ya? Pero aquí adelante, ¿qué está? ¿Qué está lidiando con la estructura atrás? Está adelante. Van a estar los esquemas, las estructuras, las creencias, los procesos mentalizadores. Y entre medio tenemos la memoria y el sistema nervioso. Es un multisistema organizado por delante y por atrás. Entonces, si usted va a trabajar en trauma y va a entrar en el cuerpo, tiene que tener manejo en esas 4 capas. Tiene que tener algún manejo de por lo menos especializarse en una de ellas, por último, si no le gusta el resto, si no le gusta la neurobiología y que te dice, yo no quiero una neurona, no me expliqué esto, no tengo ganas, porque solo pensarlo me colapso. Perfecto, tiene 3 capas más, puede trabajar estructura y creencia, puede trabajar estructura y personalidad, o puede trabajar procesos mentalizadores. Lo que usted quiera, pero esas son las condiciones que son. Y así entonces nosotros tenemos todo esto en un soporte físico. ¿Ya? En un soporte físico que necesita alimentación y cuidados, ¿m? Y que además tiene circuitos, es decir, vigilia, ¿no?, y actividad real en la vida cotidiana. Está despierto y está durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos sistemas que están integrados ya tienen 2 fases. Tiene una fase de sueño donde algunas funciones se desconectan para entrar otras profundas que son vegetativas, neurovegetativas, que son inconscientes, o estoy en la alerta donde yo soy consciente, estoy despierto, ¿no? Y algunos de los patrones voluntarios, ¿no?, puedo trabajar para accionar acciones. Sí, ¿cómo se puede dormir después del cambio de horario? Lo más importante, te puedo mandar un checklist, te puedo mandar, Berito, te lo voy a mandar por interno. Lo más importante antes de dormir, yo diría que por lo menos los últimos estudios, lo que yo he visto, es trabajar mucho, reducir la carga del sistema nervioso simpático. Tenemos que activar vía parasimpática, Vero. Tenemos que entrar de nuevo a que el cuerpo pueda pueda separar, la parte más activa y poder que el sistema nervioso pueda hacer ese cambio a parasimpático. Piensa que nosotros vamos a dormir porque hay una vía simpática que no nos está dejando, ¿ya? Hay 2 factores esenciales. El por qué es porque hay una activación simpática o además está acompañada de una carga emocional. Es decir, por ejemplo, me quedan 3 meses para irme de viaje, me quedan 5 meses para dar mi examen de grado, o tengo que casarme dentro de 3, 4 meses más. O sea, yo puedo tener cosas en el consciente que son activadoras y que van a hacer que mi sistema sienta que mejor no se relaja. Entonces hay que ver cuál es el mensaje que tiene tu hija en sus contenidos emocionales, ¿no?, y somáticos, para entender por qué es lo que la está preocupando, qué es lo que no te está dejando sacar la patita del enchufe y dejar que la vía parasimpática funcione, ¿ya? Entonces, sí, en el nuevo tratamiento del trauma, sí, hay que saber harto sobre neurociencia, sí, hay que saber harto sobre el ciclo circadiano, hay que saber mucho más sobre manejo de la respiración, hay que tener conciencia de quién es el que tiene el trauma, qué tipo de personalidad hay ahí a la base, me guste o no me guste, necesito comprender quién está ahí, ¿ya? Necesito saber de qué manera puedo hacer yo estar conmigo y que no sea amenazante estar en el cuerpo, ¿ya? Piensen que nosotros, por cultura, voy a decir así, a lo mejor no sé si está también dicho, pero por cultura, estar en el cuerpo solamente es para 2 cosas. Para tener relaciones sexuales o para ir hacia el placer, ¿ya? O para el dolor, ¿no? Entonces, tenemos estas 2, ¿no?, situaciones que solamente usamos el cuerpo. Ahora,
la vía del placer está comer rico, sentirse que huelo rico, hay cosas sensoriales, ¿ya? Y hay cosas que son de descarga, ¿no? Los sensoriales de estímulo, qué rico, huelo bien, me eché un perfume que me relaja, la aromaterapia, por ejemplo, pensando en la Vero, ¿no? Generar cambios en el ambiente, aromaterapéuticos, por ejemplo, ¿no? Una señal somática de integración. Piensen que lo que es, dijéramos, a nivel de lo que es olfatorio, ¿no? Es 300 milésimas de segundo lo que se demora el cerebro en captar un olor, ¿no? O sea, llega por vía sensorial muy rápido al cerebro, ¿no? Es una forma muy... siempre el olor ha sido una gran vía de acceso a activación parasimpática. Todo el rato estamos pensando para activación parasimpática. ¿Qué se recomienda a las personas que están muy activas simpáticamente? Cambiar el ritmo de la respiración, tener estímulos sensoriales que reducen, que van a vía parasimpática, como serían los olores que relajan. Vamos a pedir que no hayan luces en el entorno, que lo más terrible es las lucecitas de los cargadores, de los celulares, de las teles, todas esas cosas, nada. Ojalá oscuro, ojalá a 20 grados, 19, 20 grados la temperatura óptima para dormir y no tener estímulos al lado. A veces los peores estímulos es el marido roncando, ponte tú, y cosas así, o uno mismo roncando, no solamente el marido. A lo mejor somos dos los que roncamos, no solamente uno, no sé. Entonces hay muchas cosas que además son particulares y que son re complicadas de manejar en términos del espacio y del ambiente. Pero sí es importante comprender que en la dificultad de comprender, ¿no?, cómo yo puedo volver a estar conmigo misma, tengo que generar pequeños pasos para poder tengo que ir generando pequeños pasos para poder ir como tomando confianza con mi cuerpo, ¿ya? También tiene que ver mucho con la relación terapéutica, porque, por ejemplo, si yo voy a venir con alguien que me va a decir una cosa tremenda, que se dio cuenta cuando estaba en el cuerpo, y yo no estoy en condiciones de acompañar a esa persona, obviamente que muchas veces de la gente que yo he visto llegan a la sesión, mira, yo ya hice una cuestión con el cuerpo y lo pasé tan mal, porque sobre todo cuando consumen, dijéramos, algún tipo de hongo, ayahuasca, cosas así que son muy sensoriales, las personas no pueden controlar la experiencia, no todos los casos, pero hay un choque de realidad, que se me escapa la realidad y estoy en otro espacio, ¿no? Y entonces voy a sufrir mucho en ese momento de descontrol de mi sentido de realidad, de lo que estoy percibiendo. Entonces muchas veces llegan a sesiones, oye, ¿sabes lo que pasa? Es que después de que estuve sintiendo el cuerpo, que me metí en esto, hice esto otro, lo pasé tan mal. Entonces, cuando una persona te dice eso, yo me pregunto, ¿quién estaba ahí con ella? Y en eso yo soy muy crítica. ¿Quién estaba ahí con ella? Porque no es llegar y tomarse cualquier cosa. El cerebro es muy sensible, ¿ya? A nosotros nos encanta tomar terremoto y todas esas cosas. A mí también me gusta tomar un terremoto. Pero resulta que yo sé que el terremoto va a ser un verdadero terremoto en mi cerebro. Entonces, si yo estoy dispuesta a tomarme un terremoto una vez en el año, está bien. Pero si voy a terremotearme todos los santos días, ya mi cerebro va a vivir las consecuencias de la muerte neuronal masiva, ¿no? Y esto es lo mismo con el cuerpo. Yo me pregunto, cuando una persona viene una experiencia traumática con un terapeuta en el cuerpo, ¿qué pasó con esa persona que está acompañando? ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente? Me acuerdo un chico que tuvo un caso de que era una persona compleja, tenía bipolaridad, entonces él decidió retirarse e ir a vivir una experiencia, dijéramos, con hongos, creo que fue, y no, terminamos mal. Entonces hay que ver las condiciones, hay que ver en qué sustrato, quién está cuidando, quién recibe, cuáles son las condiciones de esa persona realmente, ¿no? Es una persona con trauma, es una persona con estrés traumático, es una persona con trauma severo, es un trauma crónico, es un estrés postraumático complejo. O sea, realmente no sé, yo llevo 20 años y todavía todavía estoy aprendiendo a cada rato. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez más complejo, más complejo, más complejo. Yo entiendo que hayan personas que hoy día, qué bueno que tienen una buena praxis y que se
mantienen informados, ¿no? Y por eso es que están apareciendo ahora el trauma informado, todas esas historias, porque en realidad uno se empieza a dar cuenta que detrás de esa persona que llegó peor de cómo estaba, había una persona que no estaba en condiciones de haber acompañado a esa persona y que le necesitaba un terapeuta que hubiera tenido una especialidad, hubiera tenido la forma de dar fuerza a esa situación que traía la persona. Por eso estoy de acuerdo que sentir el cuerpo es una experiencia que hay que crear, que hay que volver a percibirla, que hay que construirla cuidadosamente. El cuerpo tiene que confiar en ti y tú tienes que confiar en el cuerpo. Pero cuando eso sucede, cuando tú sientes que estás en el cuerpo, imagínense este cuerpo que es extraordinario, ¿ya? Es de una sensibilidad y de una capacidad de desarrollar procesos extraordinario. Es un cuerpo, el cuerpo sabe cosas, es predictivo, ya sabe cosas antes de que a uno ni siquiera se le pase por la mente. El cuerpo ya sabe. El cuerpo ya sabe. El cuerpo sabe. Realmente, hoy día me decía una persona, me voy a ir a tomar un tecito porque parece que me voy a resfriar. O sea, sensación, yo llego con ese paciente de 250 sesiones y él ya sabe sentir su cuerpo. Y para él es un approach que realmente le dice, oye, puedo predecir que me estoy sintiendo así, puedo hacer algo mejor por mi cuerpo. Es al revés. Cuando tú realmente logras vivir en tu cuerpo, cuando dejas de estar fuera de él, esa relación te va a generar a ti, en lo personal, más seguridad, más autoconocimiento, más de la capacidad de reflexión, más capacidad de poder entender tus procesos, porque ya no estás en la cabezota, estás en el cuerpo. El cuerpo incluye la cabezota, ¿ya? Por lo tanto, hay una integración más profunda de los procesos. No hay ni una posibilidad hoy en día, ¿ya?, de quedarnos solamente en la cabeza. ¿Está bien lo de la cabeza? Sí, está bien lo de la cabeza. No hay ni un problema que nos quedemos en la cabeza. Pero tenemos que entender que eso es un nivel de trabajo, ¿ya? Y nosotros tenemos 3 niveles de trabajo en el trauma. Tenemos la racionalización, la comprensión de los procesos en el trauma. Tenemos la parte emocional en el sistema límbico, ¿ya?, donde estamos hablando de otros procesos de conciencia y estamos hablando de otras respuestas del sistema nervioso, porque va a depender del escenario, y vamos a tener un tronco encefálico donde nosotros vamos a entender que hay núcleos nerviosos que van a resumir en muy poca y sin preguntarte a ti nada, cuándo tiene ganas de ir al baño, cuándo le va a dar frío, cuándo va a tener hambre, cuándo va a querer dormir, cuándo va a tener sed, o sea, cosas que son de vital importancia. Estamos 100%, dependemos, chiquillos, dependemos 100% de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro gran aliado, ¿ya? Si se enferma y se pone viejo y nos arrugamos y se nos caen los cachetes, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero es parte de la vida. Así, venía con esa garantía, ¿no?, que iba a ser así. Esa integración también es importante, ¿no?, del desgaste, de comprender el desgaste, pero también está en tus manos cómo hacer ese desgaste. Yo no creo en realidad que la pobreza ya sea una condición traumatizante. He visto familias con altos niveles de vulnerabilidad social, padres, madres, abuelitas, familias en general, que han logrado trascender esas dificultades, porque hay un concepto afectivo de base, hay una buena relación en esa familia, hay un cuidado justamente entre la precariedad, que realmente el ser humano tiene esa resiliencia y tiene esa plasticidad de poder decir, oye, estoy mal, pero vamos para adelante, y se puede, ¿ya? Pero sí creo que en extrema pobreza, en escenarios de guerra, en momentos como ya más avasalladores, ya cuando estás pensando que, no sé, vos vas a ir a buscar comida y te van a ametrallar, no sé, te van a matar mientras vayas a buscar la comida, ya eso ya es otro nivel de conciencia y de realidad, ¿ya? Eso ya escapa a todo razonamiento y ya estamos en modo sobrevivencia total. Yo, en este día tan especial, es un día muy especial, ¿no? Tiene varias cosas. Si me pongo mística, está llegando la primavera, estamos cambiando de ciclo, había un alineamiento estelar interesante, ¿no?, para el cambio de ciclo hacia la primavera, pero también hoy día en las Naciones Unidas se debatía si iban a detener la guerra de Gaza y no se pudo.
Entonces, dijéramos, porque Estados Unidos obviamente dijo que no, entonces seguimos en esta misma situación. Entonces también es triste por ese lado ver cómo, dijéramos, los intereses y es un problema que el ser humano va a tener toda la vida, de las facciones y los intereses y las necesidades, curiosamente en capas más grandes, ¿no? Entonces hoy día es un día muy especial, es un día que realmente tenemos que entender que la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros vivimos, cuando nosotros somos más empáticos, cuando respondemos a los valores, un ser humano parte de creer realmente en los valores. Vamos a ver que los valores son la base de la estructura de la personalidad. Eso es lo primero, el super yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi valor? Es la amistad, mi valor es el respeto, mi valor es la vida, mi valor es la... ¿Qué es la lealtad? ¿Es ser puntual? ¿Cuáles son los valores? Eso sostiene, es la primera patita, luego de un proceso neurobiológico de formación básica, aparece. Queremos realmente poder conectarnos con estas experiencias más profundas para con nosotros mismos y saber qué necesitamos en la vida, qué queremos en este momento, cómo debemos ser las decisiones que debemos tomar, vamos a necesitar el cuerpo, ¿ya? No solo la cabecita, necesitamos todo el cuerpo, ¿ya? Por eso es tan interesante el trabajo de la experiencia somática, por eso es tan interesante el trabajo de la curación somática. Realmente, si no es eso, les recomiendo muchísimo el Feldenkrais, que a veces no es para todo el mundo porque es muy lento, es muy de detalle, entonces como que a uno se le acaba la paciencia. Yo que soy hiperactiva me cuesta harto, pero lo recomiendo a montones porque las veces que he hecho eso ha sido maravilloso. El Feldenkrais, la yoga, van a escuchar a veces Valdecoque recomienda la yoga muchísimo, salir a caminar si no puedes hacer yoga, es gratis. ¿Ya? El que si quiere quedar en la casa echado ahí va a vivir las consecuencias, ¿no? del sedentarismo y de la anedonia y de sentirse apagado, porque acuérdense que el cerebro es como esos dínamos, si tú le das más vueltas está más encendido, entonces necesitamos estímulos para nuestro cerebro, pero nuestro cerebro necesita un cuerpo y necesita que nosotros podamos sentir nuestra respiración, que podamos sentir nuestro ritmo cardíaco, que podamos sentir cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando sentimos miedo, cuando estamos alertas. Todo eso hay un lenguaje del cuerpo que es realmente extraordinario. Realmente se los recomiendo de todo corazón. ¿Por qué? Porque realmente muchas terapias se demoran demasiado tiempo en acceder a otras capas. El trabajo con el cuerpo, a pesar de que hay que hacerlo tituladamente, ¿ya? Primero que nada, no es guiado por el terapeuta. Yo no voy a decir lo que a usted le está pasando, yo voy a observar lo que le está pasando, ¿ya? Pero voy a recibir una respuesta corporal. Voy a interpretar aquello que la persona me está diciendo que está sintiendo como un elemento de un contenido que aparece que yo no voy a inventar. Entonces, muchas veces en el trabajo somático accedemos a experiencias e informaciones que son desconocidas. Y muchas veces uno viene a trabajar que se quemó el dedo y resulta que tiene que trabajar una cirugía de parto. O usted viene a pensar que en realidad está agotada, pero en realidad lo que tiene que trabajar es el abandono de su papá cuando era chica. Yo no me voy a sentar a preguntarle qué le pasó desde los 3 años de edad hasta los 48. No, yo voy a estar aquí presente sintiendo las sensaciones para con usted en el cuerpo. Y eso me va a decir a mí cuál es la ruta, ¿ya? ¿Es la experiencia somática, el trabajo con el cuerpo, la curación somática, el PHP, una herramienta en sí misma? Sí, es una herramienta en sí misma. ¿Puede ser esta incorporada entre otras áreas de trabajo? Por supuesto, ¿no? En todo tipo en la parte deportiva, dijéramos como el Flowpack, como hace Jimmy, que también mete trabajo corporal, ¿no? En el desarrollo del cuerpo. Vamos a tener un Feldenkrais que también se puede ligar con trabajo somático, o sea, vamos a tener la yoga. Hay una interacción de distintas capas de trabajo, ¿no? Podemos usar el mindfulness también aplicado a la traumaterapia. Realmente podemos usar muchas cosas en conjunto, pero la base, la sustancia de poder comprender hoy en día la visión actualizada de lo que es un trauma, requiere
todas estas cosas que les he compartido en este video que aquí he grabado por si quieren escucharlo otra vez. Y mi más sincero deseo es que de verdad vuelvan al cuerpo. Y si hay que dejar de tomar Coca-Cola o hay que dejar de no sé, de fumarse 10 cigarros, fumarse 2, y no sé, muchas cosas de nuestros cambios de patrones, quizás hacerlo desde una conexión más profunda, ¿no? Es como le decía yo a un paciente, cuando yo entiendo que a mí me hace mal algo, lo dejo de hacer, pero lo entiendo desde dónde. ¿Desde dónde lo entiendo? ¿Desde a dónde yo voy a entender que algo me hace mal? Desde mi afecto hacia mí misma en el cuerpo. Ya no va a salir de una percepción, de una disciplina, al menos que sea ahí obsesivo y medio cuadradito y en ese lado, ¿ya? En ese lado puede ser que yo me apropio de algo y lo llevo, ¿no? Yo soy súper cuadrada, súper disciplinada para algunas cosas, pero es parte de mi estructura, ¿no? Entonces yo como, ya, tengo que hacerlo todos los días, yo lo hago todos los días, no me cuestiono, ¿no? Pero otras personas no son así, tenemos 16 tipos de personalidades distintas, mezcladas con otras condiciones, entonces imagínense la cantidad de universo de situaciones y experiencias que tenemos al momento realmente de poder experimentar una vivencia en el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber lo que es bueno, ya, para nosotros. ¿Y a quién le vamos a preguntar? ¿A la cabeza o al cuerpo? ¿No? Esa es pueden ser a ambas. En esta situación necesitamos que sean ambas, porque si no, seguimos en la disociación. Es una disociación cultural, chiquillos, más que todo, sobre todo. Piensen que antes uno no podía tocar el cuerpo, antes muchas cosas no se podían antes, hoy día se puede todo. Va a depender de la cultura, obviamente, de esa persona y de esa familia y sus valores. Pero hoy día hay muchas cosas que tenemos más acceso desde lo corporal, ya no están mal visto, ¿ya? Es más, es mal visto que yo mire al otro en forma crítica, por ejemplo, en relación a su cuerpo. Eso ya, gracias a Dios, ya nosotros respetamos, ¿no?, la diferencia, la diversidad. Una de las cosas que traumatiza más a las personas es la segregación y la discriminación. Créanme que no hay nada más traumático en la vida de una persona que es sentirse discriminado. O porque es chico, porque es alto, porque es peludo, porque no es de aquí, porque es de allá, porque resulta que habla raro, que no habla raro. O sea, estamos en esa situación en que la pobreza, la discriminación, la falta de estímulo y la alimentación son elementos claves en el desarrollo y la estructura de un cuerpo sano y de una psiquis sana y de un cuerpo conectado, ¿ya? ¿Dónde está la pena en el cuerpo? ¿Dónde está la rabia en el cuerpo? ¿Dónde está la alegría en el cuerpo? No necesariamente tenemos que ir hacia patrones negativos. Me sumo mucho a lo que diría don Martin Seligman de la psicología positiva, que también tengo una especialización en eso, en que a veces el problema es, ¿no?, el pesimismo. Es que todo me sale mal, es que todo me sale mal, es que todo es tan difícil. Es esa estructura de creencias. ¿Se acuerdan que les decía? Siempre vamos a tener la estructura de creencias que da tono a nuestro clima emocional. Entonces tenemos que pensar que las creencias, ¿dónde están? Están en el cerebro, están en el cuerpo. ¿Y a través de qué? De las memorias. Así que bueno, espero que hoy día hayamos podido compartir harto. Es una sesión con muchos elementos que podrían, si quieren, volver a revisar. Hay muchas cosas que les quería comentar, pero vale la pena volver a estar por lo mismo, vale la pena. Créanme que es una gran experiencia vivir en el cuerpo, confiar en él y saber que juntos, la mente, el corazón y el cuerpo, pueden tomar las mejores decisiones para la vida de nosotros, de nuestras familias y de nuestras relaciones, ¿no? Que eso también, dijéramos, es nuestra forma de operar como mamíferos, ¿no? Como diría Porges, ¿no? Es nuestra vía ventral. Así que buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo.